Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche, 97.3 FM, presenta La Delgada Línea, con Roberto Oropeza. Muy buenos días a nuestros radioescuchas a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, Núcleo Comunicación de Sureste. Estamos en otra emisión de La Delgada Línea y esta mañana nos acompaña y saludo como siempre con mucho gusto a Alejandro Risueño, empresario, presidente de la Coparmex en Campeche, la Confederación Patronal de la República Mexicana en Campeche. Alejandro, muy buenos días. Buenos días, Roberto. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Bueno, le preguntaba a Alejandro antes de entrar al aire, ¿por dónde empezamos? Porque hay muchos temas, ¿no? Así es. Estamos apenas cerrando el primer trimestre del año, pero ya hay algunos contextos importantes para la economía de Campeche y muchos retos que se ve que vienen para este año 2026, algunos indicadores que se están arrastrando como siempre desde el año pasado y años anteriores, porque la economía del Estado sigue siendo de las más marginales del país, y no es que la peor economía estatal de la República Mexicana. Pero bueno, iniciamos por ahí. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde está la entidad en cuanto a estadísticas en tamaño de la economía? Seguimos al fondo, sí, Alejandro, sí, desafortunadamente, y creciendo desde hace algún tiempo. Decreciendo, o sea, creciendo poco o decreciendo desde hace algún tiempo, pues prácticamente cero, ¿no? Cero avance. Y esto no lo decimos nosotros, están los indicadores y está reconocido, hasta por la máxima autoridad del Estado está reconocido que hay problemas, hay problemas comparativamente hablando de la economía campechana. Bueno, ¿cómo vamos al cierre de este primer trimestre de 2026? ¿Cuál es el contexto y qué retos vienen para los empresarios campechanos, para el sector privado en la entidad? Pues muy complicado, Roberto, la verdad, sí ha sido complicado. Ahorita pues estamos esperando igual que salga la información, debe salir ahorita en abril con lo que se cerró el año pasado según el índice trimestral de actividad económica, que pues creo que es una de las mejores referencias, ¿no? Porque es lo que mide la actividad económica, vale la redundancia, el porcentaje comparado con años anteriores, con el mismo trimestre del año anterior. Y pues sí, llevamos 20 años que venimos no en 0%, sino en decrecimiento real. Es una realidad que se ha acelerado últimamente. Es una cuestión que hay un tema nacional y que ha generado un mayor impacto aún en el tema local. Y bueno, Campeche pues sí ha sido dependiente del presupuesto del gobierno del Estado, ¿no? Tenemos muy baja iniciativa privada, muy poca iniciativa privada, muy poca inversión privada, y no hemos logrado darle la vuelta a esta parte, ¿no? Lo que logramos percibir en la sensación de la gente, del empresariado, pues es que es complicado, hay temor, hay ventas bajas. Yo no espero que el año pasado haya cerrado mejor, realmente sí esperamos que vaya al 15% a la baja más o menos, que fue lo que se cerró en 2024 en comparación con 2023. Y bueno, en lo que va de este trimestre, pues la sensación es un poco similar a esa, ¿no? Que hay una reducción significativa y bueno, sí mucho temor de parte de la gente, de los empresarios, que pues no logren subsistir pues esta baja económica, ¿no? En Campeche el cierre de muchos negocios, tanto en Ciudad del Carmen como aquí en la capital, siguen cerrando muchísimos negocios de todo tipo, ¿no? Restauranteros, hoteles, siguen cerrando, pues yo diría ya hasta masivamente, ¿no? Se dan estos casos cada semana, cada fin de semana. Notamos que ha cerrado un negocio en las ciudades, Alejandro. Sí, como comentaba, ha sido complicado. Como dije al principio, somos dependientes de la parte presupuestal del gobierno, y esto pues
tuvimos periodos muy particulares donde pudimos ver una ligera mejora económica, que fue durante la construcción del Tren Maya, durante el tramo que se construyó en la ciudad, que bueno, pues hubieron rentas de casas, hubo mucho personal que vino a laborar, pero pues es algo que fue un paliativo momentáneo, ¿no? Donde la gente viene, labora y una vez que termina, pues se va. ¿Por qué? Porque no es nativa de acá, porque no es un presupuesto que se esté yendo propiamente a nuestra Pero había movimiento en la pero economía, había circulante, ¿no? Totalmente, sí, claro. claro. Negar que fue un momento de impulso, ¿no? Es correcto. Y bueno, ahorita tuvimos el tema igual de la construcción del tren ligero, que causó un poco la misma situación, ¿no? Fueron proyectos pues sumamente caros que desviaron o al que se le fue mucho presupuesto del gobierno federal, y pues realmente fue algo que fue un paliativo momentáneo, ¿no? Porque mucho de esto no fue hecho por empresas locales, hubieron algunas subcontrataciones, etcétera, pero pues realmente la derrama económica no se dio por completo en la economía local, salvo por este gasto que genera o que hace el trabajador, la persona que se viene durante el periodo que labora y que se construye. Y bueno, justamente es un poco el tema de las preocupaciones que tenemos en Coparmex local, en Coparmex nacional, y que deriva de nuestra preocupación en estos temas de la reforma electoral, ¿no? Que hemos comentado que se nos hace innecesaria en este momento, porque pues hay temas que son una prioridad mucho mayor, ¿no? Como es el caso de la economía, como es casos de inseguridad, que bueno, sí es una realidad que afortunadamente en Campeche son cuestiones menores, no es una cuestión de máxima importancia la inseguridad, y también pues factores externos, ¿no? Renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, entre otros, que bueno, son preocupaciones principales para el empresariado. Hoy los datos que... O sea, no era el momento. No era el momento porque no es de mayor importancia. De venir con una reforma constitucional, sí, claro, para la política, ¿no? Es para correcto. El sistema político. Es correcto. Creemos que bueno, el gobierno debe responder a las necesidades del ciudadano, y hoy las necesidades principales del ciudadano vienen en temas de inseguridad o de seguridad o de la falta de seguridad, vienen en temas de desarrollo económico. El año pasado pues, cerramos con un crecimiento de 0.8% del PIB, que para una economía no desarrollada como México, pues realmente es un cero técnicamente, y no es lo que necesitamos. Estamos hablando que las economías no desarrolladas o en vías de desarrollo pues deberían de estar creciendo un 6, un 10% anual, y pues, nosotros estamos en el 0.8, es prácticamente estar estancados, ¿no? Y bueno, esas son las preocupaciones que nosotros como empresarios vemos. Coparmex, ¿qué está provocando este estancamiento desde la óptica de ustedes pues, en la Coparmex? Hay muchos factores que convergen en este tema, Roberto. Sí hay factores externos, ¿no? Tenemos el tema arancelario, que México sigue siendo un país o el país con mayores beneficios para acceder al mercado estadounidense en cuestión arancelaria. Insistimos bien en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que es sumamente importante. Hoy, sea como sea, nuestro principal cliente en cuestión de exportaciones es Estados Unidos, y tenemos que cuidarlo. Sí hay que abrirnos más al mundo y aprovechar otras cosas, pero hoy es nuestro vecino que está al lado y tenemos que cuidar esta relación. Ese es uno de los factores que creemos que está afectando, pero también pues genera mucha incertidumbre tanto en el empresario, en el inversionista local, como en el extranjero, para que pueda venir a realizar inversiones, vale la redundancia. Pues esta incertidumbre jurídica, ¿no? El cambio tan repentino de las reglas del juego, por decirlo de alguna forma, pues siempre genera una incertidumbre, ¿no? Y creemos que eso es lo que ha hecho que no veamos este efecto del nearshoring o la relocalización tan fuerte como se hubiera esperado, a pesar de que tuvimos una ventaja competitiva que fue el incremento exponencial que hizo Estados Unidos a los aranceles de países pues que son competencia de México en cuestión de maquila y de producción, como es China y Taiwán y Filipinas y entre otros.
Y bueno, eran unas, han sido oportunidades que no hemos logrado capitalizar al 100, y mucho en parte pues por esta incertidumbre que genera en el empresariado, tanto local como extranjero, pues estos cambios justamente en las normatividades, ¿no? ¿Rompió Trump con la burbuja esta del nearshoring para México? Pues no está totalmente en manos. Vamos, la desinfló un poco. No está totalmente en manos. Yo creo que afortunadamente no por completo, porque seguimos siendo uno de los países con mayores beneficios en cuestión arancelaria contra Estados Unidos, y súmale la cercanía, por eso es la relocalización, ¿no? Por eso es el nearshoring, o sea, me acerco, estoy más cerca de, porque los costos logísticos son mucho menores estando acá, y si a eso le aumentas que, bueno, no tienes un costo más fuerte por tema arancelario. Entonces, aunque hubieron amenazas, lo platicamos en algún momento, hubieron muchas amenazas, pero bueno, tampoco se va a dar un balazo en el pie de Estados Unidos a su mayor socio comercial, pues encarecer los productos que recibe de manera tan significativa. Entonces, seguimos teniendo las oportunidades. Yo creo que ha sido más una cuestión pero con interna. Más presión. Sí, pues la presión siempre existe, ¿no? Y pues hay que tratar de hasta cierto punto pues hacer una buena negociación y cumplir en todos los aspectos, porque no hay peor pleito que el pleito con el vecino, ¿no? Y pues es nuestro vecino inmediato. Entonces, y nuestro vecino rico. Y nuestro vecino rico. Además, el más y rico poderoso, el ¿no? más rico del vecindario, y el Entonces, más poderoso y el más armado. Es el más armado, efectivamente. Sí. Entonces sí hay que cuidar la relación, creemos que eso es de suma importancia para el empresariado. Te iba a comentar, Coparmex maneja una encuesta que se llama Data Coparmex, que se le pasa a todos los asociados de Coparmex, y hoy vemos niveles de incertidumbre similares a los que hubieron en el COVID, ¿no? Si el interés o lo positivo que ve el empresario hoy invertir local, que está ya en Coparmex, que ya está en México, pues está en niveles del 30%, nada más los que creen que sean buenos momentos para invertir. Entonces, ante esta incertidumbre, no quiere decir que todo sea malo, lo que pasa es que hay mucha incertidumbre, y pues el grueso de los negocios dato, cuida, ¿no? Eso, ¿no? Solamente un porcentaje de minoritario, un tercio, sí, quiere poner ahorita su capital en inversión. Eso es un dato preocupante. Y se ve reflejado en otros. Hay un indicador de inversión fija bruta, que básicamente es el indicador que nos dice cuánto se invirtió en gasto, no en el gasto corriente o en el de consumo, sino en el gasto que genera crecimiento, el gasto en construcción, el gasto en maquinaria, que permite la creación de productos y servicios, y ha estado en decrecimiento, estuvo en menos 1.6 y ya va con 16 meses a la baja, ¿no? Entonces, quiere decir que cada vez hay menos dinero que esté invirtiéndose para generar nuevo dinero, ¿no? Para generar inversión y para generar crecimiento. Entonces, no se ve mucho para cuándo el cambio. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con Alejandro Risueño, presidente de la Coparmex en Campeche, para analizar, por ejemplo, el contexto que hablábamos, el contexto internacional, Estados Unidos en la guerra en Medio Oriente, y qué provoca para México estos fenómenos. Ya volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter @JROropez. Ya regresamos, estamos en La Delgada Línea con Alejandro Risueño de la Coparmex en Campeche. Mencionabas este dato, Alejandro, ahorita en la pausa, de que México ya es considerado poco democrático en espacios académicos globales, y eso está generando muchísima incertidumbre también a los capitales internacionales. Sí, es correcto, ¿no? Lo que comentaba es, hay un estudio que hace el Instituto VIDEM, o sea, VDEM, que es un estudio que se hace en Suecia,
que básicamente lo que mide es el tipo de democracia, básicamente, ¿no? Y consideran varios factores y usan a profesores, investigadores, etcétera. Y hoy México ya está considerado, según el último reporte, pues una autocracia electoral, ¿no? Lo cual pues genera cierta preocupación el hecho de ya llamarlo no democracia, sino autocracia, ¿no? De regresar a estos temas del México de los 70s, donde hay un partido pues hegemónico que tiene prácticamente todo el control y que, bueno, puede hacer decisiones o puede tomar decisiones sin consensos y sin tomar en cuenta pues prácticamente a todas las voces o todas las necesidades, pues eso genera incertidumbre, ¿no? Es parte de la reducción en la inversión de capitales extranjeros, porque pues a veces con el movimiento de un dedo, con un plumazo, ¿no? Pues pueden cancelar tu inversión, pueden quitarte esa inversión, pueden quitarte el terreno, etcétera, ¿no? Es lo que genera mucha incertidumbre y además pues cambian las reglas del juego, como comenté constantemente, no hay una certidumbre, ¿no? Estás en cancha contraria, con árbitro contrario, con reglas de juego a favor del contrario, entonces pues genera mucha incertidumbre. Y es lo que no ayuda a aprovechar y explotar todo este fenómeno de la relocalización que como se esperaba, ¿no? Sí, porque el régimen político desprecia estos análisis internacionales, pero los inversionistas globales sí consumen este tipo de análisis académicos. Correcto, sí. que se generan en estos países, pero el régimen los desprecia, los ataca. A usted los criticaba la semana pasada, criticaban a Coparmex por esta postura contra el plan B de la reforma electoral. Es difícil estar en este escenario, en esta posición para el empresario que alza la voz y dice estas cosas, ¿no? Pues nosotros que puedes esperar repercusiones, alguna sanción. Tenemos que cumplir con nuestra parte, ¿no? Que es justamente el señalar lo que consideramos incorrecto. Al final de cuentas, los empresarios, y ahí sí yo he tenido varios debates con amigos de que hoy el término empresario para mucha gente está mal visto porque hay un discurso polarizante que dice que somos una minoría rapaz y así. No, el grueso de los empresarios en México, no en Campeche, en México, tiene menos de 10 empleados. O sea, esa minoría rapaz de multimillonarios en aviones privados no es el empresario común y corriente en México, ¿no? Entonces, pues somos los que sufrimos o nos vemos beneficiados de los cambios en las políticas públicas. Por eso, pues tenemos que señalar lo que no nos parece correcto y ser propositivos en hacia dónde queremos o creemos que debe de ir la cuestión para ayudar al crecimiento de nuestros propios negocios, nuestras propias empresas, pero esto va a ayudar a la generación de más y mejores empleos, ¿no? Coparmex particularmente es una institución en la que yo me siento muy a gusto, muy cómodo, porque es una institución que ha velado también por el beneficio de los trabajadores, ¿no? Hemos estado siempre a favor del tema del incremento en el salario mínimo, de lograr que una casa pueda vivir con cuando menos 2 canastas básicas y llegar a un nivel de ingreso medio en ese sentido. Y hay muchos temas de labor social también, entonces pues no somos esa minoría rapaz, simplemente tenemos que señalar lo que consideramos que es un punto de mejora y que debería de cambiar y de hacerse de una cierta manera para lograr los objetivos que como país todos queremos, que es algo en beneficio de la ciudadanía, ¿no? O sea, ahí ustedes en Coparmex no temen convertirse en una voz incómoda para el actual régimen. Pues yo creo que lo incorrecto es considerar partido hegemónico, porque lo es mayoritario sí, y hegemónico. Yo creo que lo incorrecto es considerar que una voz que señala los puntos de mejora es una voz incómoda, ¿no? Yo soy empresario y si viene un amigo y me dice, oye, no encuentro tu producto en tal lado, pues no me molesto con él, al contrario, le digo, ¿y dónde fue? ¿Qué pasó? Para tratar de mejorar eso, ¿no? O si me dice, oye, me atendieron muy mal en mi negocio. Ah, bueno, ¿quién fue? ¿Dónde te atienden? Para ver quién fue y ver, oye, sabes que hay que atender bien al personal. O sea, es una oportunidad que te está dando una persona de ser mejor y de cambiar las cosas para beneficio. Entonces,
alguien que señala puntos de mejora no debería ser considerado una voz incómoda, debería ser considerado uno de los mejores aliados. El mejor amigo es el que te dice las cosas que nadie más te quiere decir, ¿no? Entonces creo que ahí es donde estamos determinando de forma equivocada. No funciona así en la realidad. Desafortunadamente, pero bueno, yo expongo el como poder muchas no le cosas. gusta, ¿no? Que le estés señalando, no le gusta que lo estés revisando, no le gusta que lo estés auscultando, Pues haciendo sí, un diagnóstico de y alguna al final de manera. cuentas, pues no le está favoreciendo, porque es un tema complicado, rudo de la economía. Por ejemplo, aquí en Campeche rumbo al 2027 va a ser un gran tema el de la economía y el deterioro económico de Campeche va a ser un gran tema rumbo al 2027. ¿Cómo está esa relación entre el Estado, aquí en Campeche, entre el Estado y el sector empresarial, por ejemplo, con ustedes, con la Coparmex? ¿Cómo está esa relación hoy entre la figura estatal? Pues nosotros particularmente como Coparmex, como Cámara, al menos en mi caso, desde que entré como presidente de la mesa directiva de este sindicato patronal, pues hemos buscado los acercamientos, ¿no? Siempre hemos querido ser un punto de encuentro donde el sector privado, los empresarios, puedan tener el acercamiento con las autoridades y con cualquier actor político, justamente para expresar esto, ¿no? Expresar pues nuestras necesidades, por dónde creemos que debemos de ir e ir encontrando estos puntos de común acuerdo que nos permitan el crecimiento, ¿no? Y hemos buscado acercamientos con la Secretaría de Desarrollo Económico, con el Poder Legislativo, etcétera, porque pues, el tema del desarrollo económico es muy complejo, ¿no? Es algo que incluye muchas cosas, desde la parte legislativa con las reglas del juego, como con la parte ejecutiva, que es la que determina ciertas políticas públicas de hacia dónde acercarse. Y hemos buscado siempre estos acercamientos. Obviamente sí sabemos que pues al señalar los puntos de mejora podemos ser considerados una voz incómoda, pero no creemos que deba ser así, como ya lo comenté. No es de esa manera, o sea, no es en un tema político, es en un tema de buscar la mejora y el bien para los ciudadanos y para los empresarios, que al final yo siempre he dicho que el desarrollo económico es desarrollo social, ¿no? Y tenemos que verlo así. Y por lo tanto, si nuestra prioridad es el desarrollo social, nuestra prioridad debe ser el desarrollo económico, ¿no? Dándole el presupuesto necesario a esta parte. Pero insistimos mucho en que se nos debe de escuchar, porque somos los que vivimos día a día el resultado de la política pública, ¿no? Y los que tenemos cierto conocimiento de viva voz, de experiencia, de cómo podemos mejorar y cómo podemos conseguir más inversión, ¿no? Al final de cuentas, la economía es un pastel que si no lo haces más grande, pues cada vez hay más gente y las rebanadas se dividen en pedazos más chiquitos, ¿no? Hasta que llega al punto que no es suficiente para darte de comer, ¿no? Esa es la realidad. ¿Y se han logrado los acercamientos los que han buscado con el Estado? No solamente gobierno estatal, municipal, pues hasta federal. ¿Han logrado alguno de estos acercamientos? ¿Han sido exitosos o no han sido exitosos? Has tenido pues también, puedes tener un acercamiento y fracasar en el acercamiento, no lograr tu objetivo, Yo creo que el punto está un poquito más ahí, ¿no? O sea, los acercamientos, tal vez la apertura, bueno, particularmente ahorita en Coparmex acabamos de hacer una invitación al Poder Legislativo en ciertos actores, ¿no? Al presidente de la Junta de Gobierno, al presidente de la mesa directiva, para que podamos saber el estado de las cuestiones legislativas que nos puedan afectar y pues hacerlos llegar. Estamos en espera de la respuesta de ellos. Han habido... ¿Están invitados? Sí, acabamos de hacer la invitación, estamos en espera de la respuesta. Hemos tenido acercamientos, invitamos a una reunión a la Secretaría de Desarrollo Económico, se acercó la subsecretaria de Desarrollo Económico y el director de Atracción de Inversiones fueron los que asistieron a nuestra reunión. El secretario no pudo asistir, de último minuto tuvo una complicación de una junta. Pero como bien dices, ¿no? Realmente el tema no es solo la asistencia a la reunión, sino es que lo que proponemos en esta reunión pues se vea
ejecutado después en acciones, y es donde sí hemos visto que no hemos tenido éxito, ¿no? Esa es básicamente la realidad. No hemos logrado que sea muy tomado en consideración esto, y particularmente, y en eso hemos sido muy insistentes e incisivos, que es un tema sobre todo presupuestal, ¿no? Allá es donde demuestras la prioridad y la importancia para el desarrollo económico, cosa que no hemos visto que se haya dado. Pero bueno, nosotros como sindicato pues seguimos trabajando en buscar oportunidades, en dar las sugerencias, en hacer los acercamientos, y pues sí, esperamos que haya muchísima más apertura, no solo en la parte de la interacción y la escucha, sino ya en lograr ejecutar cosas que permitan dar este cambio, ¿no? Yo creo que sí, Campeche lleva 20 años en decrecimiento económico, pero sí sentimos que es una realidad, que estamos muy cerca del punto de no retorno, ¿no? Donde ya la situación no permita darle la vuelta, ¿no? Vemos temas... Y los capitales se van, al final de cuentas, ¿no? Se Sí, van de los estados, se van del parte... país, los capitales, ¿no? La gente hoy no solo no invierte, sino se lo lleva a otros lados hoy donde tenga tenemos que mejores entender, condiciones. Roberto, que Campeche, no voy a hablar de México, Campeche no compite con el resto de los estados de México, compite con el mundo. O sea, una inversión que pudiera venir acá, mañana cambia opinión y se va a Taiwán, ¿no? O una inversión que hoy está acá, mañana cambia opinión, cierra su maquila y se va a Sri Lanka. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que ser sumamente competitivos, tenemos que aprovechar nuestras realidades, nuestras fortalezas, y vendernos al mundo, porque es la manera. Para crecer el pastel no puede seguir solo con el dinero circulante que hay actualmente en el Estado. Hay que buscar agregar más, hay que buscar que las empresas locales puedan ponerse en otros lados, generar ingresos en otros estados del país o en otros países que van a traer aquí más dinero. Y también hay que buscar que pues vengan empresas acá a generar empleos, bueno, sí, las utilidades tal vez se las van a llevar a otro lado, pero el grueso de la operación la hacen acá, ¿no? Claro. La industria es tractora, es una empresa que atrae a muchas más empresas que necesitan para ensamblar sus productos, y bueno, son oportunidades que tenemos de crecimiento pues muy importantes, ¿no? Bueno, ¿para cuándo creen que se pueda dar esta reunión con los diputados? Más o menos, ¿para qué Para este fechas mes de abril, Okay. estamos proponiéndoles. Ojalá tengamos la oportunidad de que se concrete y de que tengamos la asistencia, pues porque hay muchos temas, ¿no? Siempre, como te comenté anteriormente, siempre hemos insistido mucho en la parte de presupuestal, ¿no? Quisiéramos nosotros poder tener una voz en esta parte del presupuesto. Creemos que en estos años el tema de desarrollo económico ha recibido muy poco presupuesto. Necesitamos que reciba más para que tengan más oportunidades de no estar acá, de estar buscando inversiones en todo el mundo y de estar viendo quién se puede acercar y de poder dar concesiones. Esto es una competencia. ¿Cómo compites con un estado, ahora sí hablando en competencia con estados, que está en la frontera con Estados Unidos y que en 2 horas llega al otro país? Nosotros estamos a más de 2,000 kilómetros y te tendrías que ir por un puerto, entonces los gastos logísticos son más, entonces los beneficios que tienes que darles son otros, son mayores, ¿no? Para poder competir y que seas considerado como una opción viable. Y pues tenemos el tema petrolero que hoy pues está complicado, ¿no? Es una ¿Cómo realidad ves ese tema? complicado. ¿Cómo ves ese tema, el tema del Carmen y el no pago a las empresas petroleras allá en la isla? ¿Cómo lo han analizado? ¿Ustedes qué información tienen Pues de esto? de lo que tenemos conocimiento, hay Coparmex Carmen, lo que tenemos conocimiento es que sí ha estado limitado los pagos, han habido algunos pagos y los acuerdos pues no se han logrado cumplir a cabalidad. Pero no solo va en el tema de los pagos de lo ya pasado, que sí es una gran afectación, sino pues en las reducciones que hay pues en la producción petrolera también, ¿no? Esa es otra realidad que va a afectar y que está afectando actualmente en el desarrollo de la economía del Estado, ¿no? ¿Se está yendo Pemex silenciosamente de Carmen y de Campeche? ¿Eso es lo que está haciendo Pemex? Irse despacito, sin que nadie lo escuche, que No, ya está no. cerrando la
No podría Alguna asegurar puerta algo tal así vez porque no no, tengo el conocimiento completo del pero hay quien lo contexto. ve así, ¿eh? Incluso allá arriba Es que hay en una el gobierno reducción. se sinceran a veces y dicen, se quieren ir en silencio estos amigos Hay una reducción de Carmen importante del y eso Puerto. no se puede negar. La razón de por qué pues esta reducción existe o por qué eh, se considera ahora mayor productor Tabasco que Campeche, etcétera, pues no la podemos saber a Sí. ciencia cierta hoy. Quedó hasta en el limbo ese tema, ¿no? De si sigue siendo Sí, Campeche considerado estado petrolero o no. Hay una respuesta de Pemex muy ambigua, ¿no? correcto, sí, sí. Que no te dijo, sí, Campeche sigue siendo petrolero, ¿no? Sino que contestó, ahí siguen nuestras operaciones. Esa fue la respuesta que le daba a una diputada, Sí, sí, a es una diputada correcto. federal, pero quedó así como que entre Pero azul y buenas justamente noches. es una de las preocupaciones que no nos están ayudando a tener pues la dinámica económica pues esperada, ¿no? O que quisiéramos y pues hay que reinventarnos un poco, pero necesitamos ver acciones que ayuden esto, ¿no? Yo siempre digo, el desarrollo Ahí económico tiene que ser estuvieron los prioridad. empresarios en el Senado, los empresarios de Carmen hace algunos días en Sí, una sí, sí conferencia lo de vi. prensa con este mismo tema, ¿no? O sea, están bastante estresadas las cosas Sí, para no, esa zona definitivamente. del estado. Digo, Y al fue la más rica final de Campeche era lo que iba a durante comentar, era la décadas. capital Sí, económica en sí, el sí. estado, entonces el que se vea sumamente afectado, pues afecta a la economía en general de todo el estado de Campeche, ¿no? Eso sí es una realidad, pero insisto, tenemos que buscar darle la vuelta y el tema de despetrolizar la economía, pues es un tema que está en la lista de acciones desde hace muchos años, pero pues no se le ha dado yo creo que el interés o la prioridad suficiente para que podamos verdaderamente ejecutarlo o generarlo, ¿no? Sí, se va a despetrolizar A la fuerza, a ¿no? la fuerza el día que Pemex diga Ahí nos vemos. bye, Sí, ¿no? sí, sí. Ya se lleve toda la operación que quede, se la lleve para otro lado, como ha estado haciendo. Realmente eso es lo que ha estado ocurriendo. Vamos a un corte comercial y ahora sí regresamos después de la pausa con el tema del contexto internacional, Estados Unidos, la guerra en Medio Oriente, qué está pasando y qué presiones le está metiendo a la economía de México y a economías locales, por supuesto, como la de Campeche. Ya volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter @JROropez. Bueno, llegamos a la parte final de La Delgada Línea con Alejandro Risueño, presidente de la Coparmex Campeche. Bueno, sí, ahora sí el tema, Alejandro, el contexto internacional. Estados Unidos se mete a la guerra en Medio Oriente. Ayer dijo Trump que van a atacar fuerte todavía en las próximas semanas, lo dijo en un mensaje desde la Casa Blanca. Y bueno, este contexto, temas como el precio de los combustibles, ¿no? Directamente que ya van rumbo a los 30 pesos, particularmente el litro del combustible diésel, que es el combustible del sector transporte y empresarial. ¿Cómo están analizando ustedes este caso ahorita de Estados Unidos, la guerra, Medio Oriente, el futuro y lo que está provocando a nivel económico mundial, esto que está ocurriendo? Pues es sumamente preocupante, digo, al final, como ya mencionamos, ahorita venimos en el proceso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el TMEC, que bueno, básicamente el principal punto es si continúa y se renueva o si se cancela por completo, ¿no? Fuera de los temas particulares, de los puntos particulares que ayuden a generar esta renovación o no. Y obviamente pues todo este contexto pues genera cierta distracción para nuestro principal socio comercial. En el tema de los precios de los combustibles, pues definitivamente, ¿no? Todo el tema energético siempre tiene que ser prioridad para la parte industrial, para la parte económica, tanto energía eléctrica como en el caso de los combustibles para el transporte. Y bueno, siempre es una preocupación, es una presión adicional el incremento en los costos.
Lo hemos comentado muchas veces también, ¿no? Tal vez lo que deberíamos de buscar, o esto sí lo veo de manera personal, es pues el cambio en la forma de ver a Pemex, ¿no? He mencionado muchas veces, siempre nos comparamos con los países nórdicos para muchas cosas, como en el sector salud, ¿no? Que es nuestra aspiración. Pero ves casos, por ejemplo, como Noruega, donde el acceso de la inversión privada al tema petrolero, pues es fuerte, ¿no? O sea, yo país soy socio tuyo, tú eres una empresa privada donde pues, tu mayor interés es generar utilidades, ser eficiente, etcétera. Soy socio tuyo, recibo beneficios y utilidades, te dejo prácticamente el tema de la operación a ti. Y yo como país, ¿qué es lo que hago? Pues genero un fondo soberano, y el de Noruega es el más grande del mundo, ¿no? O sea, por encima de los países árabes, etcétera, es el más grande del mundo, y hago inversiones en otros lados, y genero una cartera de inversiones que permitan crecer aún más este dinero que estoy generando, y no que lo estoy perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está demostrado desde los años 70 que el gobierno no está para manejar empresas, ¿no? Y bueno, el tema de Pemex es el único que se ha mantenido así, y no es quitar soberanía y no es quitar participación del gobierno, es simplemente poner las reglas y hacer modificaciones en las reglas donde yo gobierno sea beneficiario de lo que se genere por ese petróleo que está en mi territorio, pero que permita que gente que va a ser mucho más eficiente en la operación, menos burocrática, entre otras cosas, pues lo administre la operación, y yo esté allá pues auditando, revisando y siendo parte, ¿no? Creo que es la forma correcta en la que debería de operar, y generaría muchos mayores beneficios, dentro de eso, incluso en el tema de los costos de la gasolina, ¿no? Sí, porque ahorita estamos en los hechos, estamos en un contexto de control de precios de los combustibles. O sea, en los hechos ahí estamos, sí, ¿no? Sí. Había un comunicado de Pemex el día de ayer, lo voy a leer, que dice: Pemex, empresarios gasolineros y el gobierno de México refrendan acuerdos de estabilización de precios de la gasolina regular y el diésel. Voy a leer lo que estaban informando. Dice: el gobierno de México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y las empresas del sector gasolinero mantienen una coordinación y comunicación permanente que ha permitido traer beneficios directos a las familias mexicanas, lo que dice el comunicado, obviamente pone su adornito. Durante un año ha operado de manera exitosa la estrategia para estabilizar el precio de la gasolina regular en la República Mexicana, la cual convoca a la participación voluntaria de los empresarios del sector y la acción directa de distintas entidades gubernamentales, mediante la cual se ha logrado mantener el precio de este energético por debajo de 24 precios por litro, misma que se mantiene vigente. En el contexto internacional actual de incremento de los precios del petróleo y de los distintos productos derivados, entre ellos los combustibles, las empresas del sector gasolinero y el gobierno federal han establecido un acuerdo temporal, con el objetivo de reducir el precio del diésel durante los próximos días a lo largo del país, de manera similar a la estrategia de la gasolina regular. Este acuerdo extraordinario convoca a la participación voluntaria de la mayoría de las empresas gasolineras, que reflejarán menores precios de este combustible conforme a las condiciones operativas relacionadas con inventarios, logística, distribución, precio en terminales y estímulos al IEPS lo permitan. Las empresas del sector gasolinero y el gobierno de México, y concluye, refrendan su compromiso de coordinación y trabajo conjunto en beneficio del pueblo mexicano. Pero ahorita estamos ahí. Sí. En los hechos estamos ahorita en un control de precios por parte del gobierno de los combustibles, que si no andarían más o menos, en cuanto le calculamos que andarían arriba de los 30 y tantos pesos el litro, todos, ¿no? Sí. La regular arriba de los 30 y tantos pesos, la premium que ya nadie le echa, arriba de los 30 y tantos pesos, y el diésel también arriba de los 30 y tantos pesos. Ahí estamos ahorita en nuestra economía, controlando precios por parte
del gobierno y llevando a los empresarios a hacer acuerdos como en aquellos tiempos de las grandes crisis de nuestro país. Y también digo, el empresario gasolinero pues es el que resiente un poco esto, pues ellos al final tampoco tenemos conocimiento de qué tanto les rebajan a ellos el costo, ¿no? Pues ellos tienen un margen que le dicen este precio, que bueno, hubo la apertura para que ellos puedan manejar y aumentar o disminuir el precio para ser más competitivos, pero pues a cuánto se las venden a ellos, ¿no? Y cuál es el margen y pues bueno, eso sobre el costo bruto, todavía falta el operativo, ¿no? El personal que tienes, energía eléctrica, entre otras cosas. Entonces pues es una presión también para este empresario gasolinero, pues una posible reducción en las utilidades y en el margen que tienen para los demás gastos que conlleva la operación de una gasolinera, ¿no? Pero como síntoma no es bueno de la economía que estemos ahí. Es que ahorita, hay otros puntos y otras gobierno haciéndole así, ¿no? El empresario para que no te me vayas arriba. Sí, tendríamos que buscar algunos otros puntos que mejorar, que permitan una reducción en el costo y bueno, yo soy muy insistente y creo que no es un tema de falta de soberanía el mejorar y el permitir cierta inversión privada, ¿no? Hay muchas cosas que se estatizaron en el país y después se privatizaron, pero es porque no se cuidaba como se debía de cuidar, ¿no? Vimos la caída de muchas industrias como fue en su momento la azucarera y como fue también la camaronera, etcétera, que bueno, mientras estuvieron en control del Estado, pues fueron mermando sus operaciones, ¿no? Sus activos fijos, entre otras cosas, pues porque no hay propiamente un dueño, ¿no? Y eso al final no hay quien cuide. Dicen que a ojo de dueño engorda el ganado, entonces hay que cuidarla de esa manera y a veces en la estatización no sucede, ¿no? Y bueno, pues no, la idea no es regresar a algo que ya vivimos, ¿no? Si ya conocemos la historia, pues tratemos de irnos y de ir mejorando los puntos y no regresar a las cosas que ya se hicieron en el pasado y que pues está demostrado que no eran lo ideal y que no funcionaban al 100, ¿no? Hay un tema sumamente importante, el otro día compartía un buen amigo. Pero luego los políticos en campaña te prometen que vas a traer tu combustible a 10 pesos el litro, ¿no? Sí, pues bueno, digo, ya sabemos. Y a ver, ¿y cuál es la realidad? La realidad no es esa, la realidad no es la del discurso político, la realidad no es la de la ocurrencia desde el templete de campaña, la realidad es esta. Sí, tenemos que a presiones y a contextos internacionales que hay que surfear de alguna manera, ¿no? Sabemos que eso a veces no están totalmente en las manos internas, pero tenemos que encontrar la manera de que generen el menor impacto, ¿no? Y te iba a comentar que compartí un amigo un artículo donde en los 80s Corea del Sur y México tenían prácticamente el mismo PIB per cápita y hoy Corea del Sur tiene más de 3 veces el PIB per cápita que tiene México, ¿no? Y todo fue a base de inversión en tecnología, en investigación, en educación, y hoy es algo que no estamos haciendo en México de todas formas, ¿no? Entonces, todos estos temas de muchas políticas que se hablan, que son para generar ahorros, bueno, lo importante es si se va a generar, a dónde se va a ir este ahorro, y creemos que debe ser... ¿Te refieres al tema del plan B, no? Al tema del plan B y a muchas de las políticas. Fue el argumento, ¿no? Que se iban a ahorrar 4,000 millones de pesos con el plan B. Entonces hay que ver a dónde va dirigido, porque pues al final de cuentas es lo que hace que sea importante si se hace un ahorro o no, ¿no? Y junto con eso cualquier otra política que sea en un tema de austeridad, de ahorro, pues se va a los programas sociales. Sí, claro. Para ahí se va, ¿no? Que tenemos que ver estos programas sociales que son válidos también, que definitivamente hay personas que por ciertas circunstancias se encuentran en problemáticas y pues todos somos mexicanos y somos cociudadanos, entonces tenemos que cuidar del que lo necesite, pero pues tenemos que encontrar las políticas que permiten que sean pues, lo más eficientes y no podemos descuidar el seguir generando este crecimiento económico
que es lo que está pues manteniendo el programa social, ¿no? Entonces va de la mano ciertas cosas y también es programa social invertirle a salud, también es programa social invertirle a educación. Entonces, a la investigación, que es lo que ayuda, por un lado, a tener una población pues mucho más educada, que tenga más oportunidades de trabajo, pero también que pueda generar mayor economía, ¿no? Y eso es lo que vemos que los países que han crecido más han hecho, dedicarle a salud y educación e investigación. Entonces, creo que la receta ahí la tenemos y es la que deberíamos de copiar y de aprovechar, porque pues, es la que está funcionando, ¿no? Actualizada o tropicalizada a nuestro contexto. Oye, lanzaba una propuesta Ricardo Salinas, el polémico tío Richie Ricardo Salinas, lanzaba una polémica propuesta que dice, si ustedes fueran presidentes, pondrían sobre la mesa analizar la posibilidad de aumentar los programas sociales. Ojo, dice aumentar los programas sociales, pero con una condición. Quien reciba un apoyo económico con el dinero de los mexicanos no debe poder votar. Dice, el dinero de los mexicanos no debe utilizarse para comprar elecciones ni para extorsionar a los más necesitados a cambio de su voto. Usar el dinero de los mexicanos para construir redes de dependencia política es una de las formas más perversas de corrupción política. Las dádivas que le da el gobierno a la gente deben estar, dice, las dádivas que le da el gobierno a la gente deben estar protegidas de cualquier uso electoral, porque cuando se condiciona la necesidad de la gente al poder político, se destruye tanto la libertad del ciudadano como la legitimidad del voto. Y su propuesta, obviamente él es un personaje, ¿no?, que está buscando la presidencia en el 2030, este empresario ya lo ha hecho público, y es uno de los adversarios declarados del poder en turno, pero es lo que dice, ¿no? Dice aumentar los programas sociales, dice, pero que no puedan ejercer el voto. Claro, es la polémica que él busca generar, claro, y es algo complejo, polarizar, ¿no? pero es una visión que ya está llegando. Es una visión que ya está llegando, digamos, extrema, política extrema, pues ya está llegando ahí en el país. No, se entiende el sentido, pero es complicado cortar el derecho electoral, ¿no?, de alguien, ¿no? Al final de cuentas es complicado el pensar en hacer algo así. Yo creo que el tema de educación, yo creo que el tema de ser conscientes que el que haya una una transición constante entre los diferentes actores políticos, darle la oportunidad a diferentes de impulsar sus ideas, pues ayuda a que haya pues mucho más cuidado a la hora de estar en el poder, ¿no? El saber que... Ustedes no respaldarían en Coparmex, por supuesto, una propuesta como esta, me imagino, ¿no? Pues mira, es difícil manejarlo como Coparmex en general. Digo, cada persona es independiente, y aunque pues, tenemos asociados y así, pero es complicado un tema donde ya estás hablando de cortar el derecho de alguien que al final de cuentas, insisto, es entendible el por qué lo está planteando, lo hace expresamente y lo explica. Es parte de su estrategia también, evidentemente, claro, ¿no? de para generar mucha más polémica en eso, ¿no? Claro. Que se hable, pero bueno, sí es complicado decir que se pueda como que apoyar propiamente esto, ¿no? Que insisto, es cortar el derecho electoral de alguien de votar y ser votado, ¿no? Al final es un fundamento en el derecho. Pero expone un razonamiento que dice, vamos a subirles, pero que ahí por un tiempo no puedan ser votantes, ¿no? Para que no se usen estas dádivas que da el gobierno con un fin electoral. Bueno, un mensaje final para quienes nos están escuchando en este momento, Alejandro, para cerrar ya la entrevista. Pues bueno, primero agradecerle a todos los que estén escuchando este programa ahora y en sus repeticiones. Y bueno, pues desde Coparmex creemos, como lo hemos insistido, que el desarrollo económico es desarrollo social, tiene que ser una prioridad hoy para todos, porque hemos visto el impacto pues negativo que puede tener el que no haya este desarrollo económico e incluso que haya un decrecimiento económico. Y bueno, seguimos con las puertas abiertas en Coparmex para generar estos acercamientos con
con todas las instituciones de gobierno y también con los diferentes actores políticos, para hacer llegar las necesidades de los empresarios, que hoy por hoy pues realmente hay muchas, y sí hay una preocupación pues latente de la situación en la que estamos viviendo, pues, tanto como país, particularmente como Estado. Pero creemos que Campeche tiene muchas buenas cosas, ¿no? Y tenemos una gente increíble, sumamente trabajadora, con mucho talento y mucho potencial que tenemos que aprovechar. Tenemos que estar todos bien de acuerdo y unidos en cómo aprovechar estas ventajas competitivas que tenemos como Estado, que en el tema de pues mantener cierta seguridad o temas no tan fuertes de inseguridad como en otros lados, y pues todo este potencial en gente, en talento que pudiéramos aprovechar, pues hay que encontrar las formas y trabajar para atraer inversiones que puedan aprovechar estas cosas que podemos dar como un valor agregado como Estado. Creemos firmemente que es la forma, que es la manera, y bueno, pues agradecemos el acercamiento y ojalá se pueda, que sigan escuchando la voz de los empresarios para lograr en conjunto pues un crecimiento en nuestro querido Campeche. Bueno, y próximamente en Coparmex, ¿no? Esta reunión, bueno, probablemente esta reunión con la legislatura, así es, con los diputados de todos los partidos, diputados, ¿no? De pues realmente por cuestiones de espacio luego no invitamos propiamente a todos. Lo que estamos haciendo ahorita, la invitación es al presidente de la Junta de Gobierno, de la mesa directiva, y a un representante por bancada para tener pues poder escuchar a todas las voces y que entre todos escuchen las necesidades que tenemos como sector empresarial. Bueno, muchas gracias, como siempre, Alejandro Risueño, presidente de la Coparmex en Campeche, y gracias a quienes nos sintonizaron esta mañana a través del Núcleo Comunicación del Sureste en Radio Fórmula en el 97.3 FM en la delgada línea. Hasta la próxima semana. Hasta entonces, muchas gracias. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en la delgada línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.